llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Que Dios permita que su palabra sea de bendición a nuestras vidas. Cuando vienes a Dios con las manos vacías, Señor, no hay algo que pueda ofrecerte, no hay algo que yo tenga para mí. Yo estoy seguro que Dios tiene algo y las va a llenar completamente. Así que me encantaría que comenzáramos con unas preguntas y si en alguna de estas tu respuesta es afirmativa, levanta tu mano por un momento. ¿Alguna vez te has sentido desalentado por tu trabajo? Por cualquiera que sea la razón, trabajas más y te pagan lo mismo, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido desalentado porque parece que nada te sale bien en la vida? Te levantaste con el pie equivocado y desde que amaneció hasta que anocheció, nada funcionó. Nada, absolutamente nada funcionó. ¿O alguna vez te has sentido cansado y agotado al ver que tus esfuerzos no rinden los frutos que tanto esperabas? Seguramente que sí. Sin duda alguna, Pedro se sintió de esa manera al ver que su trabajo era frustrante de vez en cuando. Había trabajado duro toda la noche y ¿cuánto había pescado? Nada. Ni siquiera uno. Ni un cheral. Nada. Cero. Pedro se sentía desalentado porque había días en que nada le salía bien. Este fue uno de ellos. Toda la noche trabajando. Se entiende que trabajaban también durante la mañana y nada. Y a pesar del esfuerzo de su trabajo, arduo esfuerzo, no rindió ningún fruto. Si tú respondiste sí a alguna de las preguntas anteriores, entonces elegiste muy bien el domingo para venir a la iglesia. Porque el día de hoy vamos a hablar de una de las más grandes historias de pesca sobre la faz de la tierra. No solamente una pesca, la pesca milagrosa. Lo que Dios hizo en ese momento puede impactar y transformar nuestras vidas. Yo estoy seguro que lo que vamos a ver a continuación en la palabra de Dios va a ayudarnos a pasar por momentos complicados, desalentadores y difíciles de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los milagros que Dios ha hecho a lo largo de esta serie que hemos visto, y este milagro en particular, han sido realizados en circunstancias de adversidad, donde todo estaba en contra, donde los pronósticos no eran para nada favorables. También fueron realizados en cada situación difícil, donde aparentemente ya no había algo por hacer. Todo se acabó. Y fueron realizados en cada momento de necesidad. ¿Te das cuenta? Hay una necesidad, clamas a Dios, Él interviene y la suple poderosamente. Esos milagros nos enseñan que Dios sigue obrando poderosamente en la vida de aquellos que se lo permiten. Y sobre todo, nos enseña lecciones sobre qué hacer en tiempos difíciles. ¿Qué hacer cuando vienes con tus manos vacías, sin nada? ¿Qué hacer en situaciones desalentadoras? Número 1, apunten por favor. Tengo que dar acceso completo a Jesús en mi vida. Si quieres cambiar la situación desalentadora en tu familia, en tu persona, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, tienes que darle acceso completo a Jesús en tu vida. El versículo 3 dice, subió a una de las barcas. Jesús subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. En los evangelios, las barcas representan distintas cosas, muchas de las veces. Por ejemplo, la barca de la cual Pedro salió para caminar hacia Jesús sobre el agua representaba su lugar seguro. ¿Te das cuenta? Pedro era muy bueno pescando, se entiende, era un pescador con alta experiencia, pero Pedro no era bueno caminando sobre el agua. Nadie es bueno caminando sobre el agua. Entonces, al momento de Jesús llamarle afuera de la barca hacia él, le estaba diciendo, Pedro, sal de tu seguridad
Sal de tu comodidad y ven a mí. Muchos de nosotros tenemos seguridad en ciertas cosas. En lo que tienes en el banco, en lo que tienes en tu bolsillo, en tu trabajo, en tu familia y en tantas otras cosas más. Dios, al pedirte que salgas de tu seguridad, quiere que entiendas que tu única seguridad debe estar en Él. Porque la única persona 100% confiable sobre la faz de la tierra es Dios. Perdóname por lo que voy a decir, pero ni siquiera la persona que tienes a tu lado. 100% confiable en todos los aspectos de la vida, solo Dios. Los demás nos equivocamos, afectamos a personas, herimos. Dios nunca va a defraudarte. Esa es una de las maneras en que las vacas se representan en los evangelios. Tu seguridad. Pero hay otra forma en que se representan las barcas. Por ejemplo, la barca donde los discípulos se enfrentaron a esa tan importante, difícil y desalentadora tormenta en el lago de Galilea, donde estaban a punto de morir, todos remando, todos sacando agua del bote, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Planchando oreja, dormido, quitado de la pena. Esa barca representaba la vida de ellos. ¿Qué estaba en peligro? ¿La barca o sus vidas? Sus vidas. Y al momento de Jesús levantarse y poner las cosas en orden, en un 2x3, quería enseñarles que no hay mejor lugar donde nuestras vidas puedan estar seguras que en las manos de Dios, en las manos de Él. Y finalmente, en este pasaje, la barca de Pedro, a la cual Jesús se subió, representaba todo lo que él tenía. Él era pescador y lo había sido por toda su vida. Y su única posesión, su único medio de obtener ganancias para él y para su familia, su forma de trabajo, era la barca. La barca. Y al momento en que Jesús le pide su barca, le estaba pidiendo todo. Todo completamente. Y algunos pueden decir, ¿todo? Sí, sí. Porque antes de que Pedro le diera la barca a Jesús, no había pasado algo significativo en su vida. Habían trabajado duro por horas y no pasaba nada. Imagínate, las jornadas en la noche duraban aproximadamente 10 horas. 10 horas de arduo trabajo. Agarras las redes, las avientas. Esperas un rato, las recoges. Nada. Te mueves a otro lugar. Agarras las mismas redes, las avientas. Esperas un rato, jalas y nada. Y vuelves a hacer lo mismo. Agarras las redes, los minutos. Estaba rebosando de pescados. Tanto que tuvieron que llamar a sus cuates. Oigan, ¿les interesan algunos pescados? ¿Algunos cientos? Vengan. Y las dos estaban casi a punto de hundirse. Casi a punto de hundirse. ¿Qué hizo la diferencia entre una barca vacía y una barca llena? ¿Qué hace la diferencia entre unas manos vacías y unas manos llenas? ¿Qué hace la diferencia entre una vida vacía y una vida llena? ¿Qué hace la diferencia entre una familia vacía y una familia llena? ¿Qué hace la diferencia entre un trabajo vacío y un trabajo lleno? Era el mismo lago, era el mismo barco, eran las mismas redes, era el mismo pescador, eran los mismos compañeros de trabajo, era el mismo pez. Lo único que hizo la diferencia entre la escasez, entre no tener nada y entre tener mucho,
era Jesús en la barca. Matrimonio, trabajo, cualquier cosa. Seguramente es porque Jesús no ha tenido todo el acceso a ellos. No como debiera. Porque donde Jesús está, no hay vacíos. Él llega a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, a tu trabajo, y lo llena todo. Completamente. Salud. Si en cualquier área de tu vida quieres pasar de lo vacío, de manos vacías a manos llenas, a manos desbordantes, debes darle acceso completo a Dios en tu vida. Acceso completo a Dios en tu vida. Ahora, ¿qué significa tener a Jesús en la barca? ¿Qué significa? Significa permitir que Jesús también sea Señor en tu trabajo. En tu trabajo. Es lamentable ver a muchos cristianos que cuando salen de la iglesia dejan a Jesús aquí y llegan a los trabajos y hacen su vida normal, y Jesús ya no aparece en su vocabulario, no aparece en sus acciones, no aparece en ninguna parte. Que Jesús forme parte de tu barca, es decirle: Jesús, yo quiero ser el mismo en la iglesia y en mi trabajo. Quiero alabarte también en mi iglesia y en mi trabajo. Quiero creer en ti también en mi iglesia y en mi trabajo. Quiero hablar de ti también en mi iglesia y en mi trabajo. En otras palabras, salir de la secreta y decirle a todos: ¿quién es tu Señor? ¿Y quién es el Señor que está en tu barca? Eso significa. Darle tu barca a Jesús es decirle: Jesús, esta es mi profesión, esta es mi carrera, este es mi trabajo, esto es lo que yo sé hacer. Son tuyos, úsalos y úsame también a mí. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice lo siguiente: más bien, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios. Busquen primero, no después, no cuando haya tiempo. Primero el reino de Dios, y todo lo que necesiten de sus trabajos les será añadido de manera natural. Natural. Cualquier cosa que quieras que Dios te bendiga, ponlo primero en las manos de Dios. A Él en primer lugar. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? Hay algunos que les gustaría tener 28, 32 horas al día porque no les rinde el tiempo. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? Dale primero tiempo a Dios y Él lo va a hacer. ¿Quieres que Dios bendiga tu semana? Dale primero el día a Dios y Dios lo va a hacer. ¿Quieres que Dios bendiga tu dinero, que te rinda? Dale primero a Dios lo que es de Él y Él lo va a hacer. Eso significa que Él sea primero en todos nosotros, en todo en nosotros. Si estás tratando de cambiar todo lo demás, déjame decirte que tal vez lo único que tienes que hacer es entregarle tu barco a Jesús. Nada más. Ese es el primer paso para pasar de manos vacías a manos desbordantes, de vidas vacías a vidas desbordantes. Número 2. Tengo que reconocer que mis esfuerzos no están funcionando. ¿Pueden ayudarme a leer ese versículo, por favor? Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Yo creo que reconocer esto para Pedro fue muy, pero muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Pedro no era un pescador aficionado que estaba incursionando apenas en ese ámbito. Pedro había hecho esto por toda su vida. Si alguien sabía cómo pescar correctamente y abundantemente, ese era Pedro seguramente. Y decirle al maestro: Señor, creo que no está funcionando lo que estoy haciendo, implicaba una gran cantidad de humildad en su vida.
A veces, incluso cuando eres un profesional en lo que haces, echas las redes todas las noches y no pescas nada. No pescas nada. Y no sé por qué, pero estoy seguro que muchos se sienten así el día de hoy. Han echado sus redes con su matrimonio, jalan las redes y no han pescado nada. Y no porque no estén haciendo algo. Me queda claro que están haciendo algo. Pero de vez en cuando también es importante y necesario reconocer que lo que estamos haciendo no está funcionando. Porque si estuviera funcionando, no estuviéramos en la situación en la que estamos. Una gran cantidad de humildad para reconocer eso. Y Pedro pudo hacerlo. Número 3. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. Tengo que obedecer lo que Jesús me dice que haga. En el versículo 5, Jesús les dice, vayan a la profundidad y ahí echen sus redes. Y Pedro contesta, maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Ayúdenme a leer lo que sigue todos juntos. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Como tú me lo mandas. Los que entienden de pesca saben que para pescar en el día las aguas profundas no son la mejor opción. Es simple. En la noche los peces se van a aguas profundas para descansar. Pero en el día se van a aguas menos profundas, a las orillas, para alimentarse. Como pescador, Pedro sabía esto a la perfección. Sabía que no era la fórmula correcta. Y cuando Jesús le dice, Pedro, echa tus redes más allá, seguramente él estaba pensando, pues era Pedro. Pero muy a pesar de eso, él obedece y echa las redes. Y lo que me enseñó Dios con esto es que si quieres ver un milagro en tu vida, debes estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice, incluso si no tiene sentido, incluso si es ilógico, incluso si no es normal lo que te está pidiendo. Esa es la clave para un milagro en tu vida. Obedecer a Dios cuando incluso es ilógico lo que te pide que hagas. Tenemos que decir como Pedro, Señor, hemos trabajado duro y no hemos logrado nada. Y seguramente lo que me estás pidiendo no es lógico. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. La Biblia menciona a decenas de personas que estuvieron dispuestas a ir en contra de la lógica con tal de obedecer a Dios. Decenas de personas. Algunos ejemplos, Noé. Dios le dice a Noé, Noé, quiero que construyas un arca, porque voy a enviar un diluvio y voy a destruir a toda la tierra. Mete en ella todos los animales, una pareja de cada animal, y tú y tu familia para que puedan salvarse y seguir adelante. ¿Cuál era la implicación? Que nunca había llovido. Y la barca estaba siendo construida en medio de un desierto, en medio de la nada. ¿Era lógico? ¡Claro que no! Si Dios te pide hacer una barca, vas a la orilla del mar, ahí la construyes y feliz de la vida. Pero en medio del desierto, y cuando nunca había llovido, Señor, ¿es en serio? ¿En serio? Pero estuvo dispuesto a obedecer. Y efectivamente, los únicos que se salvaron fueron ellos. Abraham es otro ejemplo. Abraham obedeció a Dios cuando le pidió sacrificar la vida de su hijo, el de la promesa, sin entender el por qué o el para qué. Dios no le dio mayor explicación. Abraham, toma tu hijo, el que tanto amas, y ve y sacrifícalo. Entendamos el contexto.
Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia. Le dijo en una ocasión, oyes, ven, vamos para acá afuera. ¿Ves las estrellas? Sí, tan numerosa será tu descendencia. Ok, vamos acá afuera. ¿Ves la arena? Sí, ¿la puedes contar? No, tampoco podrás contar con tu descendencia. E Isaac era el primero de ellos. Y cuando Dios se lo pide, sin decirle el por qué o el para qué, sin darle mayores explicaciones, no era lógico. Señor, me quieres dar una descendencia, pero quieres matar a mi hijo. No es lógico. Obedeció a Dios y Dios le mostró su poder de maneras tremendas. Y Moisés es otro ejemplo. Moisés escuchó la voz de Dios y le obedeció cuando fue enviado él solo, no con un ejército, él solo, a enfrentar a la mayor potencia militar de su tiempo. ¿A quiénes? A los egipcios, al faraón. Él solo. ¿Era lógico? No, no. Tú irás y sacarás a este pueblo de la esclavitud. Tú los liberarás. Yo estaré contigo. Obedeció y Dios lo bendijo de maneras tremendas. Ellos y muchos más fueron retados a obedecer, aun cuando la lógica y el sentido común decían lo contrario. Pero a pesar de eso se atrevieron a hacerlo y por ello hoy estamos hablando de ellos. Nada más y nada menos que por esa razón. Cuando Dios le decía, haz esto, Señor, creo que por ahí no es él. A lo mejor es la cena, yo estoy imaginando. No, ok, Dios, no es lógico. No es lógico, eso sí podemos decirlo, no es lógico. Solamente estaba en la barca con Pedro, también le estaba dando instrucciones de pesca, imagínate. En primer lugar, nota lo que Pedro no hace, su reacción. Pedro no discute con Jesús. ¿Tenía elementos suficientes para discutir? Claro. Pedro pudo haber dicho, Jesús, con todo respeto, yo soy pescador, tú eres carpintero, tú trabajas con madera, yo trabajo con peces. No hay peces en el lago, no hay. Y tú me dices que vaya y nuevamente aviente mis redes para buscar. No hay peces. Señor, yo conozco mi trabajo y lo conozco mejor que tú. Pero no lo hizo. Y yo he descubierto que con una actitud dócil tenemos más posibilidades de recibir las bendiciones de Dios y de ser testigos de milagros. En nuestras vidas, a obedecerles. Pero tuvo una actitud dócil y mostró una obediencia incuestionable a Dios. Cuando tú digas, respondió, como tú digas. Si nosotros, los que estamos aquí, nada más para empezar, nos convertimos en hombres y mujeres que cuando Dios dice, necesito que empieces a servir en un ministerio, respondamos cuando tú digas, como tú digas, Señor. Necesito que empieces a diezmar, como tú digas, Señor. Necesito que perdones a la persona que te hirió, como tú digas, Señor. Cuando nos convertamos en hombres y mujeres que dicen, cada vez que Dios pide algo, como tú digas, Señor, entonces seremos capaces de ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Hasta ese momento, ¿qué te ha pedido Dios que hagas y no lo estás haciendo? Necesitamos convertirnos en hombres y mujeres que siempre respondan,
como tú digas, Dios. La visión de Dios provenía de 3 cosas para Pedro. Primero, Jesús llama a Pedro y le dice, ¿cuándo? Segundo, ¿qué? Y tercero, ¿dónde? En primer lugar le dice, ¿cuándo? Y es ahora, ahora, inicia ahora. ¿Qué implicaba que Pedro lanzara sus redes nuevamente a la mar? Fe, mucha fe. Imagínate, Pedro había estado intentando pescar durante toda la noche, 10 horas, y no logró absolutamente nada. Añádele a eso que estaba sumamente cansado y lo único que quería era regresar a casa y comerse unas tortillitas en el comal con salsa de molcajete, un bistecito a las brasas y no sé qué tantas cosas más. Era lo único que quería hacer. Y cuando Jesús le dice, Pedro, ahora, ve y hazlo nuevamente, requería de una fe tremenda, además de un riesgo tremendo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que no pasara nuevamente nada. Pedro no sabía lo que Jesús estaba haciendo en ese momento para reunir a todos los peces en un lugar, que ellos echaran sus redes y las sacaran. No lo sabía. Él estaba asumiendo el riesgo de que quizás el resultado fuera a ser el mismo. Sin embargo, cuando tuvo fe, descubrió que cuando le crees a Dios, siempre pasa algo bueno. Siempre. ¿En qué cosas tienes que asumir el riesgo? Dios te está diciendo, inicia ahora. Es el tiempo para que lo hagas. Y quizás las experiencias anteriores están diciendo, no va a funcionar, no es por ahí. Si decides obedecerle a Dios y asumes el riesgo, te vas a dar cuenta que cuando le crees a Dios, siempre suceden cosas buenas en tu vida. Siempre. Luego le dice, número 2, que eche sus redes. Echa las redes. Esto implicaba que Pedro tenía que seguir esforzándose. Jesús le estaba pidiendo a Pedro un intento más. Después de eso, él sería testigo de la pesca más grande de toda su vida. Un intento más. Esto me llevó a pensar que en ocasiones, para que podamos ver los milagros de Dios en nuestras vidas, lo único que es necesario es que hagamos un intento más. Un intento más. En la vida, lo que te va a dar buenos resultados es la persistencia, no el que te rindas. Hay más valor en persistir que en desistir. Y yo no sé en qué cosas tú has decidido desistir, definitivamente. Con tu familia, con tu esposa, con tu matrimonio, cualquier cosa. Pero si Dios te está pidiendo que hagas un intento más, es porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y lo único que requiere es que tú des un último esfuerzo si es necesario. Y luego le dice, ¿a dónde? Lánzate a aguas profundas. ¿Por qué Dios le dijo a Pedro que hiciera eso? Porque ahí es donde los peces son más grandes. ¿Sabían eso? En aguas profundas, si te vas a pescar en aguas profundas, vas a encontrar peces más grandes que en aguas menos profundas. Te voy a decir lo que Dios me enseñó con esto. Dios me enseñó que no solamente quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu vida con lo mejor que Él puede darte, con lo mejor que Él tiene para ti. Por eso le dijo, ve a aguas profundas, porque ahí vas a encontrar lo mejor que yo tengo para ti. Número 4. Cuando estás con manos vacías y quieres tener más, tengo que esperar a que Jesús cambie las cosas. Tengo que esperar a que Jesús cambie las cosas.
Tengo una pregunta para ustedes. Imaginemos por un momento que ustedes, todos los que están aquí son Pedros. Todos. Estás completamente agotado, completamente cansado de un día laborioso, frustrado porque no pescaste absolutamente nada, desalentado porque vas a llegar a tu casa con manos vacías. De repente ves por ahí a un maestro, un carpintero, que te pide tu barca y te dice: ahora, Pedro, quiero que vayas y remes hacia aguas profundas y ahí eches tus redes una vez más. Después de lavarte el coco tú mismo, decir: ok, ya, voy a hacerle caso, nada más por compromiso, voy a lanzar mis redes para ver qué sucede. ¿Tú crees que Dios te va a permitir regresar a la orilla con las manos vacías? ¿Sí o no? No. No. Si tú asumes el riesgo, le obedeces y estás dispuesto a ir en contra de la lógica, obedeces a Dios en lo que te pide, como Pedro dices: pero como tú lo dices, Señor, y echas tus redes en lo profundo del mar, Dios no va a permitir que tú regreses a la orilla con las manos vacías. Claro que no. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses: el que los llama es fiel y así lo hará. En pocas palabras, Dios no miente. Dios no va a defraudarte. Dios no va a hacer eso. Y si Dios puede controlar la naturaleza, si Él puede llamar a un montón de peces reunidos o esparcidos en muchos lugares y reunirlos en un solo punto para que tú llegues y lances tus redes y saques los peces del mar, a tal punto que las dos barcas están a punto de hundirse, ¿tú crees que no puede darte un trabajo también? ¿Tú crees que no puede proveer también para tu vida? ¿Tú crees que no puede protegerte? ¿Que no puede ayudarte? Si Él puede con la naturaleza, Él puede con lo más simple, digamos aún. Dios cambió las circunstancias para Pedro y para sus amigos. Dios las cambió. Ellos estaban dispuestos a terminar ese día como fracasados, desalentados y con las manos completamente vacías. Ni modo, ya será otro día, veremos qué sucede. Pero lo terminaron con la frente en alto, llenos de gozo y con tantos peces como nunca habían tenido. Y eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. Dios quiere cambiar también tus circunstancias. Dios quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu familia, quiere cambiar tu matrimonio, quiere cambiar la situación en tu trabajo. Solamente está buscando a alguien que está dispuesto a decir: pero como tú lo dices, Señor, y lance las redes para sacar la bendición que Él tiene esperando para nosotros. La reacción de Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ante esto? El versículo 8 y 9 dice: al ver esto, los milagros de los peces, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Hasta ese momento Pedro aún no era su discípulo. Él solamente era un pescador, era un hombre de negocios. Este milagro fue el punto de inflexión en su vida, porque de ahí se desprende el punto al que Jesús quería llegar realmente. Jesús no solamente quería darle peces a Pedro, quería darle otro sentido a su vida. Quería darle un propósito, un plan distinto. Entonces Jesús dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿Cuál es la verdadera lección de este pasaje, de esta enseñanza? Es que este milagro no se trata de dinero. No se trata de dinero, se trata de hombres. No se trata de posesiones, se trata de propósitos de Dios para tu vida. No se trata de llevar un montón de peces, se trata del reino de Dios. Jesús llamaría a estos hombres a que fueran sus primeros discípulos, estos hombres de negocios, pero no para que fueran empresarios, sino para que entregaran su vida a Él completamente. Les dijo que iba a enseñarles a pescar hombres, va a enseñarles a cambiar el mundo, enseñarlos para cambiar vidas, empresas, hogares y comunidades,
Dios quiere usarte para hacer lo mismo también. Y parece que ellos entendieron a la perfección lo que Jesús decía, a la perfección. Imagínate, después de una larga jornada intentando pescar algo, te encuentras con 2 barcas llenas de pescados. ¡Wow! ¡Fabuloso! Vamos al mercado, los vendemos y nos aventamos unas buenas vacaciones por ahí, en algún lugar. ¡Fabuloso! No sucedió así. ¿Qué fue lo que hicieron? Jalaron las 2 barcas llenas como pudieron, las dejaron en la orilla, a los apestosos pescados ni los pelaron, ni agarraron uno para el camino, los dejaron todos como los habían sacado y siguieron a Jesús. ¿Qué sucedió con todo eso? ¿No estabas luchando por eso? ¿No estabas preocupado por, ¿y mis peces? ¿Y qué voy a llevar a la casa? Los tienes ahí, pero al ver a Jesús, te das cuenta que hay más valor en seguirle a Él que en un montón de peces pestilentes. Hay más valor en obedecerle, en seguirle a Él, que en una barca vieja y en unas redes rotas. Entendieron a la perfección lo que Jesús quería enseñarles. Y de manera de conclusión, quiero decirles que Dios está llamando a algunos de ustedes quizás a que hagan lo mismo, a que dejen sus redes, su barca, y lo sigan a Él al 100%, de tiempo completo. Dios lo hace así. Dios está llamando a algunos de ustedes a que hagan eso. Dios está llamando a algunos de ustedes no a que dejen sus cosas y lo sigan por completo, pero así que le permitan que en su trabajo Él sea también el Señor. Y es una muy buena oportunidad para decirle a Dios: Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres hacer con nosotros? No importa si resulta ilógico. Si tú lo dices, entonces lo haremos. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias una vez más por tu amor en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cuando llegamos a ti, ciertamente veníamos con manos vacías. Vidas vacías, Señor. Matrimonios vacíos. Familias vacías. Todo en nosotros estaba vacío. Pero tú llegaste y lo llenaste todo a la perfección. Y no necesitamos nada más, Señor, más que a ti en nuestras vidas. Porque sabemos que contigo viene también la bendición para nuestras personas. Permite que en este día, Señor, nosotros, saliendo de este lugar, te pidamos: Dios, ven con nosotros también a nuestro trabajo, también a casa. Queremos que ahí sigas siendo Señor y Rey de nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer, Dios, cuando hemos hecho las cosas no tan bien y a remediarlas. Hacer lo necesario para hacer las cosas distintas si queremos algo distinto en nuestras vidas también. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por todo lo bueno que tú haces en nosotros. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice: amén. Pongan atención a estos angelitos.